¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del profesor Miguel Valerio, abogado experto en Derecho Penal, con quien compartiremos acerca del caso de la sentencia de Emily Peguero. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con Miguel Valerio. Bienvenido, Miguel. Buen día, Boris. ¿Cómo te sientes? Todo bien, Miguel. En esta oportunidad creo que todos están hablando en el país, en la opinión pública, acerca del caso de Emily Peguero y la sentencia que condenó a 30 años a Marlon Martínez y a su madre a 5 años. Mucho se ha hablado en la prensa, han habido muchas críticas, pero en el programa hoy queremos hacer aclaraciones, evitar confusiones que pueden estar, digamos que, dilucidándose ante la opinión pública y sobre todo saber qué es lo que dice el Código Penal y qué era lo que realmente procedía ante, digamos que, la ocurrencia de los hechos. ¿Cómo podrías, digamos que, primero entrar en contexto sobre cuáles eran las penas posibles o los tipos penales aplicables a esta situación? Mira, en primer lugar, un proceso penal actualmente se basa en una teoría del caso. Eso tiene tres presupuestos: un presupuesto fáctico, un presupuesto jurídico y un presupuesto probatorio. En cada presupuesto del caso se tiene que analizar la teoría que plantea el Ministerio Público en la acusación. Contra esos presupuestos, la defensa siempre tiene también su presupuesto fáctico, su presupuesto jurídico y su presupuesto probatorio. En esa teoría del caso de Emily Peguero, lo que se nota es lo siguiente. En una provincia de República Dominicana, una persona intenta hacer un aborto, se le va de la situación, de la mano la situación y mata lamentablemente, a la adolescente Emily Peguero. Se trata del señor Marlon Martínez. La teoría del Ministerio Público a ese primer hecho agrega que Marlene Martínez es la que urde el plan de que se cometa ese crimen horrendo y realiza una planificación de que una vez se consume el hecho, se oculte el cadáver, es decir, se destruyan evidencias del proceso que no permitan realizar una justicia debida a las víctimas, en este caso de manera directa a la familia de la joven Emily Peguero. En ese contexto que se da ese caso, el Ministerio Público realizó en su teoría del caso, en la parte jurídica, unas calificaciones de las conductas consistentes en asesinato, aborto y complicidad del asesinato. Ese es el juego. En el caso de Marlon, se le tipifica la conducta como asesinato y aborto, en el caso de Marlene, como cómplice de ese asesinato. Ahora, ¿qué pasó en el proceso penal en la teoría probatoria? Que es la base fundamental de la sentencia, que incide directamente en los otros presupuestos, porque las pruebas, por lo que uno vio en la motivación, porque para estudiar esa sentencia habrá que esperar que esté íntegra, Claro. o sea, opinar de una sentencia que uno no se lee no es debido, pero como fue una motivación tan explícita, Sí. podemos hablar de lo que vimos en la televisión, en la motivación. Los jueces sentan ciertos criterios. En primer lugar, que son jueces que no van a tomar presión. Y eso ya era necesario en la justicia penal, porque la justicia penal fue muy destruida, muy vilipendiada por la administración del señor Domínguez Brito. O sea, si hay un culpable de que no haya credibilidad en la justicia, se llama Domínguez Brito, porque él, como actor principal del sistema, cada vez que una sentencia no le beneficiaba, acababa con el sistema judicial. Y eso ha tenido efecto que ayer se ven cuando se ve una sentencia que la comunidad jurídica evalúa como adecuada, la gente se tira a la cara. Entonces, ¿qué ocurrió en el caso de Marlon y Marlene Martínez? Los jueces, una vez dicho eso, dicen que ellos no van a fallar por aplausos.
sino que van a hacer justicia. Y se nota porque la sentencia, si tú te fijas, a uno le impone la pena máxima y a otro le imponen la pena que las pruebas le permiten imponerle. Y ellos lo dicen. Las pruebas que me presentaron son las que llegan a este veredicto. ¿Cuáles fueron esas pruebas? En el caso de Marlon Martínez, autor principal de ese horrendo hecho, dice, efectivamente, el señor Marlon Martínez cometió homicidio voluntario agravado por un hecho de tortura o barbarie. Adicionalmente, el señor Marlon Martínez cometió aborto. Esas son las dos calificaciones jurídicas que le otorgan los jueces al señor Marlon Martínez. Y por eso le impone la pena de 30 años. Vamos a analizar o vamos a dividir el caso en Marlon y Marley. Claro. En el caso de Marlon Martínez, si usted se fija, las pruebas, es decir, ese presupuesto probatorio, esa teoría probatoria que tiene que tener una acusación, indicaron lo siguiente, pruebas científicas, no estamos hablando de pruebas testimoniales, pruebas científicas. Las pruebas científicas establecieron lo siguiente, primero, que el señor Marlon Martínez practicó un aborto a la joven Emily Peguero. Eso hay una prueba científica porque el útero quedó destrozado. O sea, la forma en que lo hizo de una forma bárbara. En segundo lugar, el señor Marlon Martínez, una vez que se le va de la mano la situación con Emily Peguero, decide en ese momento matarla. En vez de llevarla al médico, él la mata. Y la mata con un tubo en la cabeza, le da con un objeto en la cabeza. Entonces, la reconstrucción de la escena del crimen a los jueces le da a entender lo siguiente, que la intención primaria del joven Marlon Martínez, científicamente probada, era realizar un aborto. No matarla. No matarla. Que una vez realizado el aborto y ver que se está desangrando, decide matarla. Pero ahí entran los presupuestos de la premeditación y la acechanza. Tuvo el tiempo suficiente Marlon Martínez de premeditar el asesinato. La teoría de los jueces, por eso digo hay que ver la sentencia, indicaría que no. ¿Por qué? Porque si el señor Marlon Martínez iba a asesinar a la señorita Emily Peguero, no hubiera practicado el aborto, sino que lo hubiera matado y obviamente como efecto de esa muerte, el feto hubiera también muerto, claro, en el hecho. Con lo cual, científicamente se demostró, primero fue el aborto y en segundo lugar el tubo. Ahora los jueces dicen lo siguiente, que es muy interesante, que por eso uno se sorprende cuando ve la declaración del Ministerio Público. O sea, uno se queda como, bueno, pero usted ganó. Claro. O sea, al final de cuentas, si su persecución era 30 años, le dan 30 años, dicen los jueces, ojo, este homicidio voluntario para los amigos televidentes no abogados es aquella conducta en la que voluntariamente mata a uno a otra persona espontáneamente, es decir, en el momento. No hay una planificación, no hay una premeditación. Pero hubo una reforma al Código Penal que introdujo el acto de barbarie, que es un equivalente a la saña del Código Penal español. Aquel crimen que se comete con saña, con malicia, con mala fe, se agrava a la pena máxima del ordenamiento jurídico dominicano, que son 30 años. ¿Qué ocurrió en ese caso? Que los jueces retuvieron que dado la forma en que se cometió ese homicidio, era necesario retenerle el agravante de acto de barbarie o tortura. Y por eso sube a 30 años. Con lo cual, el caso de Marlon Martínez, en esta primera parte, queda tipificado por los jueces y probado como homicidio voluntario con agravante de barbarie y tortura y aborto. Pena 30 años. Punto. Si no se le hubiera retenido el agravante, no hubiera sido posible llegar a esa pena. No hubiera podido ser posible imponerle 30 años, hubiera sido de 3 a 20 años. Okay. Pero en la forma en que se comete el crimen, se nota la hazaña porque se nota que el útero estaba desgarrado, que no obstante tener el útero desgarrado,
utilizó un tubo. O sea, se vio la hazaña, se vio que la intención era matarla para que ella no declarase lo que había ocurrido. Pero, vuelvo y repito, si la iba a asesinar, no hubiera practicado el aborto. En el segundo escenario posible, la fiscalía en su acusación dice que hay complicidad con el asesinato que los jueces dicen en su sentencia que no se le pudo probar. Ese tema vamos a verlo luego de la pausa, Miguel, porque este ya es el segundo escenario y el caso de Marlene Martínez, ¿no? Correcto. Regresamos en breve, amigos. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el profesor Miguel Valerio, con quien hablamos acerca del caso de Emily Peguero. En el segmento anterior ya abordamos la situación o el escenario de Marlon Martínez y por qué se le condenó a 30 años de prisión. Pero ahora vamos a hablar del caso de su madre, Marlene Martínez. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de ella? Como decía al inicio de la entrevista, la teoría del caso tiene 3 presupuestos: fáctico, jurídico y probatorio. Eso se le llama teoría del caso. En la teoría del caso de la acusación del Ministerio Público, en el caso de Marlene Peguero, establecía que era cómplice del asesinato. Como el tribunal no pudo verificar la situación de asesinato y sí de homicidio voluntario con tortura, y de aborto, tenía el tribunal entonces que determinar cuál era el grado de participación y responsabilidad de Marlene Martínez, que al igual que su hijo tenía, y no lo dije en el primer set, una categoría, pero la categoría más simple de analizar de ocultación de cadáveres, y que también eso trae otro debate jurídico. En ese punto, el tribunal consideró de que Marlene Martínez obviamente no podía ser cómplice de un asesinato porque no le dieron esa calificación jurídica, pero tampoco podía ser cómplice del homicidio voluntario con barbarie. Y ahí viene otro análisis posible. En el homicidio voluntario con barbarie, el tribunal lo que dice es lo siguiente: de las pruebas que usted me presentó, yo no pude verificar que Marlene Martínez estuvo presente al momento de la comisión del hecho. Con lo cual, esa parte se descarta en cuanto a la comisión del hecho durante la ejecución del hecho delictivo. Pero también el tribunal analizó si Marlene Martínez había dado instrucciones para la comisión del delito. Y en ese momento, lo que hace el tribunal es lo siguiente: hay una de las partes sobre la teoría fáctica del Ministerio Público, era que Marlene Martínez había dicho que ese problema había que solucionarlo y solucionarlo rápido. Le había dado al hijo. Eso en materia procesal penal, en la teoría probatoria, es una prueba indiciaria. Y aquí hay muchas personas que la han condenado por prueba indiciaria, que eso está mal. Porque la prueba indiciaria, para que los amigos televidentes no abogados me entiendan, son las pistas. Es decir, esas evidencias que no son concluyentes, que dan sospecha de que usted tuvo la participación en un acto delictivo. Si el Ministerio Público quería sustentar la tesis de que Marlene Martínez era cómplice por instrucción a Marlon Martínez, según lo que establece el artículo 59 y 60 del Código Penal, debió probar algo más que la simple expresión de eso hay que solucionarlo rápido. Claro. ¿Por qué? Porque esa simple expresión como tal, si nos vamos a la teoría de indubio pro reo, es decir, la duda le favorece al reo, al acusado, necesariamente habría que interpretarla como lo interpretó el tribunal a favor de la señora Marlene Martínez. Nosotros no estamos justificando el acto de la señora Marlene Martínez, en lugar a duda. Pero efectivamente, como dicen los jueces, si no hay pruebas, yo no puedo condenar por eso. Lo explica específicamente el tribunal. Según viste esa situación, hay otro debate jurídico que es el más interesante en cuanto a Marlene Martínez, no en cuanto a Marlon Martínez, que es el de la ocultación de cadáveres. Claro. Entonces, en ese momento hay una situación penal de derecho material, que aquí no se estudia mucho,
y que esta sentencia es de derecho penal material que invita al análisis de las complicidades postdelictuales. Es decir, Exacto. ex post. Sí, Una porque vez cometido el delito, si yo puedo ser cómplice del mismo. Y efectivamente en el Código Penal, en el artículo 61 y 62, hay una especie de complicidad postdelictual, pero no para esos casos, sino para delitos patrimoniales. Es decir, aquel ladrón que se roba una televisión y que se le entrega a X para que lo oculte, y X a sabiendas de que esa televisión robada lo oculta, se hace cómplice del robo. claro. No así para el tema de delitos contra la persona, que el Código Penal tiene un tipo penal específico que es el de ocultación de cadáveres y que se consuma por una autoría, en ese caso, porque Marlin sí se logró demostrar en el tribunal que no solo que dio instrucciones de que ocultaran el cadáver, sino que supo dónde lo ocultaron y que participó activamente en ocultar ese cadáver. Pero la sanción de ese delito es 2 años ¿Y cómo entonces llegamos a a 5? 5 años. Mi entender, mi parecer es que los jueces que parecería que no tenían miedo, sí precavieron y dijeron, bueno, si yo coloco 2 años en un problema tan grande, habrán entrado en una especie de temor o vamos a ser correctos. Interpretaron jurídicamente una figura que no se interpreta así, que es la sustracción de menores. En la sustracción de menores, en primer lugar, no hay autorización de un familiar para que la persona salga de la casa. En segundo lugar, una vez que esa persona sale, generalmente no retorna a la casa. O sea, yo tengo una retención del menor. Y lo que ocurrió en el caso, según la teoría probatoria que el tribunal acogió, fue para retener sustracción de menores, que sí son 5 años, fue el siguiente, que la señora Marlene Martínez fue a la casa de Emily Peguero, le pide permiso a la hermana de Emily Peguero, la lleva a hacer una prueba de embarazo y luego la devuelve a la casa. Entonces, obviamente, en ese caso particular, no existe delito de sustracción de menores. Esa es mi humilde opinión. Con lo que configuraron sustracción de menores e imponen 5 años. Es decir, que en principio lo que habría que imponerle habrían sido entonces 2 años. A mi entender, sí. Siendo coherente con la teoría que ellos enarbolan en cuanto a Manny Martínez. Claro, porque esta, bueno, digamos que la búsqueda de la niña para hacerle la prueba fue incluso previa, Previo al hecho delictivo, fue correcto. previo al hecho delictivo. De alguna manera allí lo que se hizo fue pues tratar de aumentarle entonces la pena Sí, hay sin, un tema que ciertos juristas han dicho, yo no comparto, que es que el tema de que ese solo hecho la llevaría a una complicidad de la muerte voluntaria. Obviamente no es coherente porque la muerte voluntaria es un hecho que pasa en el momento. En claro, segundo lugar, podría ser cómplice de aborto, por eso terminaría siendo un indicio también, claro. pero no hay una prueba material que determine que Marley Martínez decidió que su hijo le hiciera abortar en la forma que lo hizo. Eso no, el tribunal dijo, a mí no se me probó esa situación. Y por eso llega a esa conclusión de, por sustracción de menores y ocultación de cadáver en concurso, llevar la pena a 5 años. Lo interesante, Boris, es que la sentencia tuvo una evaluación de derecho penal material muy interesante, que esa evaluación de derecho penal material interesante llevó a conclusiones académicas, o sea, no fue un razonamiento loco, creo que fue una motivación que en derecho, mira lo fácil que yo la puedo explicar. Claro. Y ahora lo que queda en democracia es acatar la sentencia y el que no está conforme, recurrir la sentencia. Acatar Claro. no quiere decir recurrir, pero si cada vez que aquí se da un fallo se va a salir a destrozar a los jueces, eso es una situación que va a aumentar la inseguridad jurídica. Claro, y ahí pues llegamos al tema del populismo penal. Todas estas condenas que se están haciendo respecto a que no se hizo justicia, todo esto afecta al sistema, Mm. porque no se ha hecho un análisis ponderado de realmente del expediente. Como bien tú señalaste, de que es importante antes de dar una opinión realmente hacer un análisis, un No, estudio. aún nosotros aquí en este programa estamos hablando de la motivación in voce, no de Claro. la sentencia, que la sentencia hay que estudiarla. Claro. ¿Y cuál es la importancia, Miguel,
de este principio de tipicidad, del hecho de que las conductas estén claramente establecidas para la ciudadanía en general, porque quizás ahora con el calor del momento la gente no se está percatando de el daño que hace toda esta condena pública que se le está, digamos que dirigiendo al tribunal sin antes haber realizado un análisis ponderado de las pruebas. ¿Cuál es la importancia que tiene para el televidente que el juez penal se limite a aplicar lo que dice el Código Penal y que no, digamos, que traiga, pues bueno, si en España funciona de otra manera, pues déjame aplicar el derecho comparado? No, aquí hay un tema de seguridad jurídica. ¿Qué ha ocurrido? Porque a mí me ha pasado en caso. Que situaciones o conductas que en otro código han sido tipificadas por la evolución normal del derecho y de la sociedad, aquí en República Dominicana aún no han sido tipificadas. Por ejemplo, el tema de la obstrucción de la justicia, que ahora todo el mundo se levanta diciendo de que hay un tema de obstrucción de la justicia. ¿Qué obstrucción de la justicia? Cuando yo destruyo, oculto pruebas. Y eso en Estados Claro. Unidos es un crimen más grave que el crimen mismo que tú realizas. Entonces, claro, el mandato de tipificación penal, el principio de legalidad, es la herramienta básica desde becaria hasta la actualidad. Ese es el arma de reglamento, porque imagínese usted que cada vez que se comete un hecho, el que fuese, el juez inventara la ley. Claro, Imagínese eso en un estado policial. claro. Entonces, esas son las situaciones que el derecho penal limita. Ahora, sabemos que un caso difícil es un caso que conmovió la opinión pública, pero técnicamente hablando, lo que ocurre, Boris, es que el Ministerio Público a veces instrumenta expedientes para que el juez suelte. Y eso no es correcto. O sea, creo que el Ministerio Público tiene que ser más responsable y cuando no haya un expediente, elemento fáctico y elemento probatorio que determine la vinculación de una persona con el hecho delictivo, o tú sabes que es culpable de cierto delito y de otro no, no lo califica así. Porque con Claro, la acusación tú generas expectativas sociales. O claro. sea, para la sociedad tú dijiste, este hombre es un asesino. Entonces, Miguel, en definitiva, tenemos que abogar por una modificación o una actualización del Código Penal, porque se ha criticado mucho a los jueces, pero no se ha visto que nosotros tenemos un Código Penal que tiene décadas sin ser actualizado. Mira, a mí me dio mucha pena ver al senador Amílcar Romero, que es el senador de la provincia de San Francisco de Macorís, hacer una crítica y estar espantado. Pero usted es legislador. Claro. Usted tiene que motorizar el Código Penal. Por ejemplo, en Estados Unidos, si hubiera pasado un hecho igual y no hubiera un delito de obstrucción de justicia, que no es el caso, si hubiera hecho un legislador, hubiera hecho la ley Emily Peguero en honor a esa víctima y rápidamente se subsana. Pero es que aquí, mientras estemos hablando de tópicos que no son interesantes, mientras la gente no entienda que un código penal actualizado evita situaciones como esta, vamos a estar teniendo muchos casos como estos. De hecho, yo he dicho 1000 veces, fíjense lo que es la vida. Nosotros en la universidad teníamos más de 3 semanas analizando el caso como estudiante de Derecho. Y llegamos a la conclusión del juez antes, la semana pasada, de que una solución posible al caso, no la única, era precisamente la que determinaron los jueces de aborto en concurso con homicidio voluntario y acto de barbarie. Eso es impresionante. Chicos de 19 años. Entonces, ellos entendieron y entienden que el principio de legalidad, la ley, el papel del congresista tiene que ser activo. Yo Claro. doy en la universidad teoría de casos. Eso es lo que doy. En mi clase de Derecho Penal Parte Especial me concentro en casos particulares. Ahora, ¿cómo es posible que el Ministerio Público, con más experiencia, sabiendo que no tenía la prueba suficiente para el asesinato, optó por la calificación más gravosa? ¿Cómo es posible que lleve una persona como cómplice si no pudo determinar su participación en los hechos delictivos? Entonces, Claro. ahí hay un tema de fondo que va a ser interesante estudiar, que falta mucho por avanzar y que hasta que no haya proyecto de código penal, yo he dicho que yo no quiero ser juez porque yo cayera preso todos los días. Claro. Miguel, ha sido excelente esta entrevista y en un momento sumamente oportuno. Esperamos contar con tu presencia en una nueva entrega. Gracias, Boris, desde aquí de la biblioteca de Andrés Rodríguez. Y hasta la próxima entrega, Miguel.